A lo largo de la historia humana, muchos dictadores han dejado un legado marcado por la brutalidad y el asesinato de millones. Estas cifras a menudo son incomprensibles y pueden oscurecer el sufrimiento individual infligido. Pero en el video de hoy, veremos las cifras de muertes de los dictadores más notorios de la historia, en un intento por entender la escala de la miseria infligida a tantos. Comenzaremos con quizás el dictador más infame, Adolf Hitler, el Führer de la Alemania nazi. ¿Cuántas personas mató él? Al tomar el poder en 1933, Hitler pronto desmanteló el Estado democrático y comenzó a eliminar las libertades personales. Una red de campos de concentración albergaba a disidentes políticos, mientras que un estado de vigilancia opresivo mantenía a la gente de Alemania desconfiada entre sí, pero las ambiciones de Hitler se extendían mucho más allá de las fronteras de Alemania. Sus anexiones de Austria y Checoslovaquia debilitaron la estabilidad internacional. Mientras que su invasión de Polonia en 1939 marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo de su régimen, los objetivos expansionistas y el militarismo fueron factores clave para iniciar la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que se cobró la vida de un estimado de 70 a 85 millones de personas. Una cifra que el cerebro humano ni siquiera puede comprender. Pero el verdadero horror del régimen de Hitler no solo radica en el conflicto global del que fue responsable, sino en su implementación de una campaña sistemática de genocidio. El Holocausto se erige como uno de los genocidios más horribles en la historia humana, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados a escala industrial. Desde los tiroteos masivos en Europa Oriental y Rusia, hasta la mano de obra forzada de miles, hasta la muerte, hasta la creación final de los campos de la muerte y las cámaras de gas, el régimen de Hitler es responsable de uno de los crímenes más infames contra la humanidad en la historia. Pero los judíos no fueron las únicas víctimas de Hitler. Personas roma y sinti, personas discapacitadas, personas eslavas, homosexuales y muchos más fueron ejecutados a gran escala. Alrededor de 6 millones de personas judías fueron asesinadas. Se estima que también 1.800.000 personas no judías, casi 3,5 millones de prisioneros de guerra soviéticos y 250.000 de personas roma y sinti. En total, se estima que alrededor de 17 millones de personas fueron asesinadas por las políticas y acciones de Hitler. A continuación, nos volvemos hacia Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, quien gobernó la Unión Soviética con puño de hierro desde 1924 hasta su muerte en 1953. El control de Stalin se definió por el terror, la paranoia y un deseo implacable de consolidar el control. Desde el encarcelamiento de millones en los infames gulags hasta las hambrunas en Ucrania que se cobraron la vida de millones, el régimen de Stalin fue notado por su extrema brutalidad. Aunque la Unión Soviética jugó un papel vital en la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, fue la invasión conjunta de Polonia por Stalin y Hitler la que señaló el inicio del conflicto. El gobierno de Stalin es conocido por las numerosas purgas de aquellos que consideraba enemigos. La Gran Purga de finales de los años 30 se destaca como uno de los capítulos más oscuros del reinado de Stalin. Temeroso de cualquier amenaza potencial a su poder, Stalin orquestó una masiva campaña de represión política que resultó en el arresto, encarcelamiento y ejecución de cientos de miles de personas. Las purgas se dirigieron contra rivales políticos, líderes militares, intelectuales y cualquier persona sospechosa de oponerse al régimen de Stalin. Stalin firmaría personalmente las listas de aquellos que debían ser detenidos, a menudo añadiendo sus propias notas manuscritas de instrucciones para sus ejecutores. Se estima que entre 600.000 hasta 1.200.000 personas fueron ejecutadas durante la Gran Purga. Muchos de los purgados, si no fueron ejecutados, terminaron en los gulags, lo cual quizás era incluso peor que la muerte. Estos eran un brutal sistema de campos de trabajo forzado, a menudo en los fríos confines de la Unión Soviética. Las condiciones eran horribles, con prisioneros sometidos a trabajos agotadores, comida insuficiente y trato brutal. Millones de personas perecieron en estos campos y las estimaciones sugieren que entre 1.5 a 2 millones de personas murieron en el sistema Gulag. Pero posiblemente el crimen más perturbador de Stalin fue la colectivización forzada de la agricultura y las hambrunas que fueron el resultado. El Holodomor. El Holodomor fue una hambruna provocada por el hombre que arrasó Ucrania y partes de Rusia. Aunque nunca podremos conocer la verdadera escala de la atrocidad, una declaración conjunta de la Organización de las Naciones Unidas en 2003 declaró:
que entre 7 y 10 millones de personas murieron debido al hambre deliberada de los agricultores ucranianos, los trabajadores agrícolas y sus familias. Algunas estimaciones son tan bajas como 3.5 millones de personas, que no es exactamente bajo, pero algunas cifras sitúan el número de muertos en hasta 12 millones. El grano fue confiscado para alimentar a las crecientes ciudades industriales. Los agricultores fueron tachados de traidores y dejados a buscar comida, con algunas personas incluso recurriendo al canibalismo. El gobierno de Stalin es responsable de al menos la muerte de 9 millones de personas, aunque las estimaciones llegan hasta 20 millones. Es difícil saberlo, ya que no se registró cada muerte. El siguiente dictador es individualmente discutiblemente responsable de la mayor cantidad de muertes en la historia, Mao Zedong, el padre fundador de la República Popular de China. Mao presidió uno de los regímenes más brutales del siglo XX. Su gobierno duró desde 1949 hasta su muerte en 1979, y su gobierno vio la muerte de decenas de millones de personas debido a sus políticas, siendo las principales el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. El Gran Salto Adelante se lanzó en 1958 y fue un intento de remodelar China tanto económicamente como socialmente. Los comunistas bajo Mao Zedong buscaron replicar los esfuerzos de colectivización de Stalin, transformando China de un país agrario a una potencia industrial. Se trataba de utilizar la enorme población de China de manera efectiva, estableciendo comunas para organizar el trabajo industrial y agrícola. Sin embargo, varias políticas resultaron en un fracaso devastador y la muerte de millones. Para industrializarse, Mao Zedong quería tanto acero como fuera posible y creó cuotas irreales. Pero estas cuotas irreales llevaron a la gente a fundir herramientas agrícolas vitales en un intento de apaciguar al Estado. Y luego estaban las prácticas agrícolas científicamente insostenibles, basadas en una idea comunista de que las plantas de la misma especie no competirían. Esto llevó a plantaciones cercanas y cultivos fallidos. Para proteger los cultivos de los pájaros, Mao inició la campaña de exterminio de los gorriones. Millones de pájaros fueron cazados y asesinados, lo que llevó a que los insectos sin control devastaran los cultivos. Cuando el río Amarillo se inundó en 1959, la mala planificación de las tierras de cultivo y la irrigación agravaron los problemas. A través de esto, el hambre, la enfermedad y el exceso de trabajo asolaron al pueblo de China, y se cree que murieron entre 15 y 45 millones de personas. La incompetencia del Gran Salto Adelante puede contrastarse con la violencia entusiasta de la Revolución Cultural. En 1966, Mao había sido apartado del poder, pero buscó utilizar a los estudiantes de China para recuperar el control. Mao buscaba purgar a China de lo que él veía como elementos contrarrevolucionarios y eliminar la antigua cultura de China. Esto resultó en la persecución de intelectuales, la destrucción del patrimonio cultural y el uso generalizado de violencia por parte de los guardias rojos. Los guardias rojos eran bandas de estudiantes ansiosos por demostrar su lealtad a Mao con violencia extrema. En algunas regiones de China, los guardias rojos practicaban el canibalismo ritualista de los derrotados. Esto se hacía para demostrar su lealtad. Entre 1 y 2 millones de personas fueron asesinadas durante este periodo, con millones más siendo encarceladas, torturadas o forzadas a campos de trabajo. Se estima que entre 40 y 80 millones de personas murieron como resultado de las políticas de Mao, que es aproximadamente la misma cantidad de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. El siguiente dictador es un ejemplo verdaderamente perturbador de violencia arbitraria contra una población junto con trabajo forzado a gran escala. El régimen de Pol Pot en Camboya. El régimen de Pol Pot, aunque relativamente corto, fue responsable de uno de, si no, el más horroroso genocidio del siglo XX. Su gobierno comunista era conocido como el Khmer Rojo. Desde 1975 hasta 1979, el Khmer Rojo, bajo el liderazgo de Pol Pot, buscó crear una utopía agraria. Sin embargo, esta visión condujo a una brutalidad extrema, ya que millones de camboyanos fueron forzados a campos de trabajo, murieron de hambre y fueron ejecutados. Cientos de miles de personas fueron masacradas en vanos intentos por localizar a contrarrevolucionarios que estaban socavando los objetivos irrealistas de Pol Pot.
En los campos de exterminio y las infames prisiones, miles fueron asesinados de manera brutal, obligados a confesar crímenes que nunca cometieron. Cuando los Jemeres Rojos tomaron el poder, millones de hombres, mujeres y niños fueron forzados a marchar hacia el campo. Allí debían comenzar nuevas vidas en granjas colectivizadas o en masivos proyectos de infraestructura. Aquellos que no podían seguir el ritmo, como niños, ancianos y discapacitados, fueron ejecutados sumariamente. Muchos miles murieron en estas marchas por agotamiento, falta de comida y agua, o asesinados por sus escoltas por transgresiones percibidas contra el nuevo orden. La vida en estas granjas o trabajando en los proyectos de infraestructura era más allá de brutal. El nuevo régimen calculó que la producción de arroz necesitaba aumentar al triple, a 3 toneladas de arroz por hectárea. Este era un objetivo ridículo y uno que nunca se iba a lograr, especialmente por personas que nunca habían trabajado en la tierra antes. Estas personas vinieron principalmente de las ciudades, viviendo con raciones escasas, tan poco como 250 gramos de arroz al día. La población fue lentamente llevada a la muerte por inanición, mientras se les obligaba a intentar crear un estado utópico autosuficiente. Cuando inevitablemente no se alcanzaron las cuotas, el régimen siempre paranoico encarceló a cientos de miles de personas. Muchos de ellos eran miembros del partido gubernamental, sospechosos de alguna manera de trabajar para destruir la utopía que se estaba creando. Sin ninguna evidencia en absoluto, las familias fueron purgadas y capturadas en masa y fueron enviadas a prisiones. La más infame de estas prisiones fue S-21. S-21 estaba basado en un antiguo complejo escolar, y su tasa de mortalidad para sus reclusos era de más del 99.99%. De los 20.000 reclusos que entraron por sus puertas, solo 7 sobrevivieron, y estos 7 solo sobrevivieron porque los soldados vietnamitas invasores derrocaron el régimen en 1979. Muchos de los asesinados por el régimen de Pol Pot fueron ejecutados en los infames campos de exterminio. Las víctimas, vendadas y esposadas, serían llevadas individualmente a tumbas ya excavadas. No se debían desperdiciar balas, por lo que los prisioneros eran asesinados con bambú afilado, picos o armas improvisadas. En los campos de exterminio de Cheong-ek, los infantes eran asesinados estrellando sus cráneos contra un árbol. Luego, los cuerpos eran arrojados a las fosas. La lógica retorcida de los Jemeres Rojos era que si una persona era encontrada culpable de algún crimen contra el Estado, entonces también debía ser asesinada su familia, para evitar cualquier retribución en el futuro. Hasta la fecha se han descubierto más de 19.000 fosas comunes, y aún quedan muchas más por encontrar. El régimen de Pol Pot, en su búsqueda por eliminar a los enemigos percibidos y crear una sociedad comunista pura, asesinó a un estimado de 1.5 a 2 millones de personas, aproximadamente un cuarto de la población de Camboya en ese momento. Las cifras de muertos de los dictadores de la historia sirven como escalofriantes recordatorios de las consecuencias de la deshumanización, de la incompetencia en el gobierno y los peligros del poder sin control. Los 4 dictadores discutidos hoy tienen una responsabilidad combinada por las muertes de alrededor de 100 millones de hombres, mujeres y niños, y podría ser incluso mayor. Aunque las cifras no pueden contarnos una historia completa de aquellos que sufrieron, es un sombrío recordatorio de la enorme escala de horror que un gobierno puede infligir. Gracias.